Buenos días, mi nombre es José Luis y voy a explicar un modelo matemático de circuito en serie y que está conformado por la ley de Ohms, que es este triangulito para poder calcular lo que son los voltajes, las corrientes y las resistencias en un circuito en serie, o sea, lo que es lo que es tipo electricidad, ¿no? Aquí vamos a poder calcular lo que son los voltajes, que se va a representar con una V, las corrientes, que se van a representar con la I, y las resistencias, que se van a representar con una R. En estos problemas usualmente se usa como un mapita, como una serie de un circuito, y en este problema que voy a explicar va a haber nomás dos simbologías, lo que es la fuente, lo que es lo que va a proporcionar la energía a nuestro circuito, y las resistencias, que son como representativo en la vida real, son como unas cositas cafés pequeñas que tienen colores que sirven para resistir lo que es la electricidad de los componentes electro de los componentes que hay en un aparato. Y el problema es sencillo, es calcular el voltaje, las corrientes y la resistencia del siguiente circuito, que es este. Por ley, cuando la fuente se representa así, el palito más grande va a ser positivo y el más chiquito y el negativo. ¿Cómo sabemos en qué sentido va esta fuente, este circuito? Pues donde va el positivo siempre va a ir de este lado, o sea, en este caso va a ir hacia la derecha, no a la izquierda porque es el negativo. Siempre se va a ir al positivo. Como primer vistazo tenemos todas las resistencias pues puestas en ohms. Usualmente las resistencias se usan en ohms y no en otra simbología, así que en este caso lo vamos a utilizar en ohms y la fuente se va a medir en voltaje. El chiste de esta actividad es cómo poder calcular cada uno de los datos que nos indica. Primero lo que vamos a intentar calcular usualmente son las resistencias. Y la resistencia total de este circuito se calcula sumando la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Y aquí en este problema no las da. Tenemos que sumar esta primera, esta segunda y esta tercera. Porque es de ese orden y no de este orden. Al principio les dije que este circuito se va a ir de este lado, de aquí para acá, de modo hacia la derecha. Así que esto va a ser resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. En este triángulo veremos cómo calcular cada incógnita que tengamos aquí. No se puede pasar este del otro lado, no se puede calcularlo de otra manera, porque por ley tiene que ser de esta manera siempre. Bueno, vamos a sumar todas las resistencias y nos da que son 30 ohms en total. Con este dato podemos hacer lo siguiente. Podemos calcular lo que es la corriente de todo este sistema, pero en total, ya que ya nos dan de aquí directamente también el dato de la corriente que pasa por todo este sistema. Y se calcula de la siguiente manera. Acá en el triángulo, para calcular la corriente, es dividir el voltaje, o sea, este de arriba, entre las resistencias de cada uno de estos. Y aquí lo podemos hacer directamente en total. Vamos a poner lo que son las 10 de voltaje que está aquí arriba y las 30 de resistencia total que calculamos aquí. Esto también lo podemos simplificar a un tercio, que va a ser igual a 0.33 de amperaje. Con este dato podemos sacar los voltajes de cada uno de las resistencias, de esta resistencia, de esta resistencia y de esta resistencia. Y lo único que se tiene que hacer es multiplicar. ¿Cómo sé que tengo que multiplicar? Nos regresamos aquí a este triangulito y vamos a ver que el voltaje la B, se va a poder calcular
multiplicando la corriente y la resistencia. Y aquí ya tenemos el dato de la corriente y la resistencia que están acá. La resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Así que vamos a multiplicar 10 en la primera resistencia, que es esta, dividido entre el amperaje, que es esta que sacamos anteriormente. Nos va a dar un total de 3.3 de voltaje. Ahora vamos a hacer lo mismo en el segundo voltaje, solo cambiando el dato de la resistencia. Cambiamos el dato de la resistencia de la segunda resistencia y va a ser 8 de ohms, y esto se va a multiplicar igual con 0.33 de amperaje, que va a ser 2.66 de voltaje. Y también se va a hacer en la tercera, en el tercer voltaje, que en la tercera resistencia tenemos 12 de ohms, y esto se va a multiplicar por el amperaje, que va a ser este, y nos da 4 aproximadamente. Y para ya finalizar, tenemos que sumar todos los voltajes para tener el voltaje total. Al sumarlos nos va a dar el dato de 9.99, que en este caso tiene un margen de error muy chiquitito, porque este dato tiene que dar igual al dato que tenemos acá. Pero es un margen muy pequeño que pues solo lo redondeamos y ya nos sale lo que son los 10 de voltaje que tenemos aquí en este circuito. Habrá problemas que no habrá por ejemplo, que tengamos que calcular primero lo que son las corrientes y nomás, pues sí, es lo mismo, que es, ¿cómo se dice? Que es sustituir los datos. Por ejemplo, tal vez tengamos el total de ohms de las resistencias, pero nos falta una resistencia y tengamos que hacer otras cosas. Por ejemplo, si tenemos que restar o sumar y cosas así para hacer más sencillo el problema, para obtener todos los datos. Y eso es todo. Es un tema sencillito y también es un problema muy sencillo que pues no hay necesidad de grabarlo, así que así lo dejo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ahorita nadie levantó la mano. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? ¿No? Muy bien, bueno. Gracias, José Luis. Seguimos con Emilio Alejandro. Emilio Alejandro Chaparro. Él nos va a presentar Cuerpos en Caída. Muy bien, maestra, déjeme nomás abro la presentación. Sí, está bien. Está bien. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, compañero. Muy bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Emilio y les voy a presentar el tema de caída libre y cómo podemos aplicar las ecuaciones diferenciales a la resolución de problemas. Ok, algunos antecedentes que podemos tener principalmente para entender cómo vamos a solucionar esto es que la definición de la velocidad es la relación del cambio del tiempo con respecto, no, la relación del cambio de posición con respecto a un intervalo de tiempo. Esto quiere decir que la velocidad es la pendiente que tenemos entre
entre un cambio de posición de tamaño y de igual manera un tiempo de tamaño diferencial. Esto por definición es que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Lo mismo, es que sí. Buenas palabritas. Perdón, maestro. Ok. Y de igual manera la aceleración de la velocidad del tiempo, la derivada de la posición con respecto del tiempo. Ok, estas son las fórmulas principales que vamos a calcular hoy, que es velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más o menos gravedad por tiempo, y la altura, que es igual a la velocidad inicial por tiempo más menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ok, vamos a demostrar estas fórmulas anteriores. Ok, para empezar, tenemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad, la doble derivada de la posición con respecto del tiempo. Y también tenemos que una partícula que está cayendo, podemos calcular su caída por la masa por la gravedad, que esto es igual a por la masa por la aceleración, que esto es igual a menos la masa por la gravedad, ya si tomamos en cuenta la magnitud como de gravedad. Entonces, si sustituimos la aceleración, nos queda que la masa por la doble derivada de la posición sobre el tiempo es igual a menos la masa por la gravedad. Podemos aquí dividir de ambos lados la masa para cancelarla, y nos queda que la doble derivada de la doble derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la gravedad. Ok, aquí se me pasó a decirle que tenemos unas condiciones iniciales, que es que en este pequeño sistema, en este dibujito que vemos aquí, no importa la altura inicial que tengamos, vamos a tratar de calcular alguna función que para cualquier tiempo se cumpla, o sea que y0, cuando no haya transcurrido nada de tiempo, va a ser igual a h0, y y' de 0, la velocidad en 0, va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Ok? Entonces, ahora lo que hacemos es que integramos esta doble derivada de la posición para obtener la velocidad, una ecuación de velocidad, y nos quedaría que el y' es igual a menos gravedad por tiempo más C1. Este C1 lo resolvemos con la condición inicial que tenemos, sustituimos y' con valor a 0, y nos quedaría que esto es igual a la velocidad inicial. Y esta sería la ecuación que tenemos, que es la velocidad con respecto del tiempo es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Ahora la derivada de y con respecto de t la tenemos que integrar para obtener la ecuación de la posición. La integramos de esta forma, pasamos el dt sobre el otro lado y integramos ambos lados. Y como B0, la velocidad inicial es constante, queda velocidad inicial por tiempo menos la gravedad, integramos t cuadrada sobre 2 más C2. Para calcular C2 igual usamos la condición inicial que vimos, sustituimos todo en 0 y nos queda que C2 es igual a la altura inicial. Entonces ya tenemos estas dos ecuaciones, que la velocidad por tiempo es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo, y la posición con respecto al tiempo es la altura inicial más la velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y así demostramos estas dos ecuaciones usando
ecuaciones diferenciales. Y ahora tenemos un pequeño problemita que, que usaremos, igual utilizaremos otra fórmula, pero la calcularemos. Si suponemos que estamos jugando en un planeta extraño que su velocidad cumple con la función 8 tiempo más 5 y sueltas una pelota desde 500 metros de altura, encuentra la función que, que se cumpla para la posición y en qué planeta estamos jugando. Ok, entonces tenemos la función, nos la dan y tenemos que cuando y la posición de la función vale 0, la altura inicial es igual a 500 metros. Entonces, y vamos a integrar para obtener la ecuación de la posición y nos queda que la función de la posición es 4t al cuadrado más 5t más c. Ahora sustituimos en 0 para obtener el valor de c y ya tenemos la ecuación completa, que sería 4t al cuadrado más 5t más 500 metros. Esa es nuestra función de la posición. Y ahora para la aceleración lo que tenemos que derivar es derivar la función, que nos quedaría, se cancela el 5 y nos quedaría que es igual a 8. Entonces, ¿qué planeta tiene esa gravedad aproximadamente? Estamos jugando en Venus. ¿Alguna pregunta? Hasta ahorita nadie levantó la mano. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Alejandro? ¿Cómo supimos que eran Venus, perdón? Busqué, es aproximadamente Venus porque la gravedad de Venus es 8.7 metros sobre segundo al cuadrado. Es un dato de Google, vaya. Pero sí me faltó mencionarlo, pero supimos porque esa es la gravedad aproximada y como es constante, sabemos, o sea, tiene que ser la misma en todo el planeta. Entonces, la gravedad de Venus es aproximadamente 8 metros sobre segundo al cuadrado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Emilio, ¿supiste qué método utilizaron para resolver la ecuación? Sí, maestra. Pero ¿Cuál? ¿cuál ecuación? La primera, la que utilizaste para el problema. Para el problema. Déjame la regreso. El método que usé para integrarla. No, anterior, donde encontraste la fórmula de BDT. De BDT. Esta de aquí. Ahí. Ok. Sí, usé la de variables separables. Tuve que poner la función en ¿cómo se llama? Ecuación. En la ecuación en función del tiempo para poder ya obtener la posición, la velocidad, vaya. Ok, muy bien, gracias. Gracias, maestra. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, muy bien, gracias, Emilio. Gracias, maestra. Esto sería todo por mi parte. Ok, seguimos con Pablo Esaúl Jaramillo. Presente, maestra. Muy bien, Pablo. Pablo nos va a presentar cables suspendidos. Deje buscar la presentación. Sí, Pablo, está bien.
Bueno, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Pues, buenos días. Soy Pablo Jaramillo y a mí me tocó el tema de cables suspendidos. Pues para empezar vamos a dar una pequeña introducción a qué son los cables suspendidos. Y como dice aquí, pues es una forma, o más bien por la flexibilidad de los cables, se dice que son cables suspendidos por las fuerzas que sostienen. Y pues lo que forman son formas parecidas a arcos. Eh, la forma que va a tomar el cable a la hora de recibir una fuerza va a depender de cómo estén distribuidas las fuerzas. Si son sometidos a cargas uniformes en la proyección horizontal, van a adquirir una forma de parábola, y si son sometidos a cargas puntuales, van a adquirir una forma más geométrica y discontinua. Aquí tenemos unos ejemplos de la forma que pueden adquirir los cables a la hora de recibir una carga. Y luego tenemos aquí los cables sometidos a cargas uniformemente distribuidas. Y en esto se considera que el peso produce una carga uniforme distribuida en la proyección horizontal. Este es el caso de los cables cuya flecha longitud, que viene siendo más o menos la fuerza, es pequeña. Entonces los cables no cuelgan tanto. Y estos son los cables que forman una parábola. Cuando estamos hablando, y luego también tenemos los cables sujetos a cargas distribuidas, que estos son más comunes en puentes como lo es el Golden Gate. Y en este tipo de estructura, la fuerza soportada por el cable se encuentra distribuida a lo largo de él, pero la densidad no es constante. Y pues es el caso, como es el caso de los cables parabólicos, cuando la fuerza es constante. Y aquí tenemos una manera de evaluar los cables con fuerzas distribuidas a lo largo de él. En esto se puede aplicar una condición, y es que en el caso de ser simétricos, las cargas se pueden distribuir de igual manera en ambos soportes. Para ello hay que tener en cuenta que la tensión horizontal será constante y que el punto de mayor tensión es el que se encuentra más arriba. Ahora también tenemos los cables parabólicos. Como su nombre lo indica, son cables que forman una parábola y de esta manera se desprecia su propio peso, ya que soportan una carga. La carga se puede denominar como tablero, que es la base del puente, y se puede representar con una carga vertical P por N sobre M, y está uniformemente distribuida a lo largo de la proyección. Si la distribución del peso es constante, se puede enfocar en las ecuaciones que rigen el comportamiento del cable, y de esta manera se obtiene la altura en función de X. La carga por unidad de longitud se representa con W, que expresa el peso, y ya se puede representar con newton sobre metros o libras sobre pies. Estos se seleccionan los ejes coordenados con su origen en el punto más bajo del cable, que se representa con la letra C, y se encuentra que la magnitud del peso, o W, de la carga soportada por el segmento que se extiende desde C hasta el punto D de las coordenadas en X y en Y, se da por W es igual a W por X, o el peso total va a ser el peso por la posición en X. Y aquí podemos ver cómo se evalúan pues, los cables parabólicos, ya sea evaluándolos con el peso en el origen, que es el punto medio, la primera imagen, o tomándolo desde un extremo, que es la segunda imagen. Ahora vamos a entrar a lo que son las catenarias. Las catenarias son el modelo de cables más usados a la hora de realizar problemas, ya que se presentan en todos lados. Y en este tipo de cables, en este tipo de modelos más bien, el cable está sujeto a su propio peso. Para poder determinar
la catenaria es necesario conocer la longitud y se pueden tomar en cuenta las tensiones verticales y horizontales. Aquí podemos ver que se utiliza la siguiente ecuación de la tensión es igual a la tensión en un extremo del cable al cuadrado más el peso al cuadrado por la distancia, sí, al cuadrado. Lo que nos da que el peso lo que nos da que es igual al peso por la raíz de c al cuadrado más s al cuadrado. Y tenemos que c es igual a la tensión inicial sobre W. También tenemos que la siguiente ecuación, que es para relacionar la distancia en X con la longitud del cable S. Y tenemos que dx es igual a ds coseno de teta igual a t0 sobre t coseno de teta igual a ds sobre la raíz de q más s cuadrada sobre c cuadrada. Ahora, pues ya resolviendo la ecuación, tenemos que x es igual a la integral de 0 a s de ds sobre la raíz de q más s cuadrada sobre c cuadrada. Y esto nos da que es igual a al coseno a la menos 1 de s sobre c, y s es igual a c al coseno de x sobre c. Cuando el peso del cable se vuelve importante, va a ser necesario analizar la carga uniforme a lo largo del cable. Y de esta manera, pues obtenemos la constante que obtuvimos hace 2 diapositivas, que es igual a W es igual al peso sobre S, por S, perdón. Y pues esto es más o menos lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, que también hay que determinar la altura en cualquier punto del cable. Y a la vez se va a tomar en cuenta pues la longitud del cable, pero ahora en este caso tenemos que encontrar también, ahora en vez de ser seno, perdón, va a ser con coseno, para poder encontrar la altura, y nos va a quedar que T es igual a C por Y. Y ahora vamos a resolver este ejercicio. Dice de la siguiente manera: un cable de peso inapreciable, ahí se me fue, sostiene un puente uniforme, determina la forma del cable. Y aquí podemos ver más o menos cómo estaría dibujado el cable, que es una catenaria. Y para resolverlo va a ser necesario conocer primero nuestra ecuación, que es d cuadrada de y sobre dx cuadrada, que viene siendo la segunda derivada, es igual a k sobre h. En el punto y0 igual a 0 y y' de 0 igual a, que es una constante. Así de esta manera vamos a resolver por medio de una ecuación diferencial. Y tenemos que la integral de d por dx sobre dx, perdón, por dx sobre dy es igual a la integral de k sobre h. A su vez tenemos que d sobre dx integral de dy es igual a k sobre h integral de dx. Resolviendo la integral, tenemos dy sobre dx es igual a k sobre h por x más c. Y así de esta manera podemos encontrar nuestra primera constante, que y' de 0 igual a es igual a c. Y ya sustituimos aquí en el resultado de la integral, y tenemos dy sobre dx es igual a kx sobre h más a. Ahora nada más nos faltaría encontrar nuestra otra constante, y para poder encontrar nuestra constante es necesario volver a integrar esta ecuación que tenemos aquí abajo para poder despejar bien y. Y tenemos que la derivada de dy es igual a kx sobre h más a por la integral de dx más c. Resolviendo la integral tenemos y es igual a k por x cuadrada sobre 2h más ax más c. Entonces de esta manera ya encontramos nuestra constante, o C1, que es y0 es igual a 0 igual a C1, y tenemos que y es igual a kx cuadrada sobre 2h más ax,
o simplificando y es igual a x por k por x sobre 2h más a. Y la forma del cable vendría siendo más o menos de esta manera. Y pues por mi parte esto sería todo. Sí, Daniel, ¿cuál es la pregunta o el comentario? Tengo una duda, por ejemplo, cuando determinó que y de 0 vale 0 y y' de 0 vale a, o no sé si, supongo que es a, ¿cómo determinó eso? Pues es que aquí el método que usaron fue pues variables separables y pues quedó, como todavía queda aquí una derivada, tenemos aquí la igualdad de y', viene siendo igual a dy sobre dx. En ese caso tenemos nuestra constante que es a. Y así es como encontramos que pues c es igual a a. No sé si contesté bien la pregunta. ¿Te quedó claro, Daniel? No mucho, la verdad. No, mira, lo que pasa es que tu ecuación es una ecuación de orden 2, por lo tanto, tú tienes que tener dos condiciones iniciales, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando vimos lo de PBI, problemas con condiciones iniciales? Decíamos que según el orden eran las condiciones que necesitabas. Ahí donde está el 1, ahí tú, si tú te fijas, tienes una ecuación de orden 2, porque la derivada es segunda derivada. Entonces, por regla, si tú tienes un problema de PBI, te tiene que dar las dos condiciones iniciales. O sea, el problema ya te tiene que dar las dos condiciones. Acuérdate que son las condiciones iniciales, es por donde tú quieres que pase. Entonces, el problema te está diciendo, yo quiero que pase por Y0 igual a 0, la curva solución, y también quiero que pase por Y' igual a A. O sea, lo está dejando como cualquier constante A. Cualquier constante A. Por eso es que el resultado no está todo en variable en dependiendo de X, también depende de tu constante A, porque es un valor cualesquiera. Ahí ya dependiendo lo que tú quieras, le das el valor de A. Es decir, qué tanta distancia quieres que tú tengas. En la grafiquita se ve un poquito más claro. Si tú te fijas, son los cortes con X, o sea, son los valores de X. ¿Qué tanta distancia tú quieres que tenga de un punto a otro? ¿Sí? Pero en sí, las condiciones iniciales se las da tu problema, es lo que tú quieras. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro, Daniel? Sí, maestra, ya quedó claro, gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, muy bien, Pablo, gracias. Ahora seguimos con Elías Medrano. Elías Medrano le toca mezclas. Sí, maestra, aquí está. Muy bien. ¿Se puede ver ahí, maestra? Sí. Ok. Bueno, pues a comparación de la de mis compañeros, pues la mía es mucho más fácil y más sencilla que la de ellos. Bueno, yo voy a hablar de mezclas, los modelos matemáticos de mezclas. Y pues como usted dijo, me especifiqué nada más en un problema sencillo. Y pues bueno. Ay, caray. Perdón, no sé qué pasa, no sé qué está pasando. Bueno. Las ecuaciones diferenciales tienen infinidad de aplicaciones. Entre estas tenemos un ejercicio de mezclas muy común
en problemas de química. Pues como les digo, voy a hablar de mezclas y pues tiene mucho que ver. Una disculpa, se está trabando mucho la máquina. Voy a hablar acerca de un problema de salmuera. Bueno, aquí está la aplicación. Dice, un tanque al principio contiene 120 galones de salmuera, 75 libras de sal disuelta en el tanque. Al tanque entra agua salada que contiene 1,2 libras de sal por galón, a razón de 2 galones por minuto. Y la salmuera fluye hacia afuera por la misma razón. Si la mezcla se mantiene uniforme mediante una agitación constante y se encuentre la cantidad de sal al final de una hora. Primero la solución dice, se halla el número de libras de sal en el tanque al final de T minutos de salmuera que entra. El tanque gana 2,4 libras de sal por minuto. De sal que se pierde son 2 sobre 120 Y libras por minuto. Aquí les doy la razón de entrada, razón de salida. Y que abajo uno sobre 60. El factor de integración es E sobre E a la T, perdón, sobre 60. Y así de Y de T es igual a E a la T sobre 60, que es igual a E a la T sobre 60. Y pues, como les digo, es muy fácil, ya nada más hay que integrar las dos partes. Y pues luego de integrar, pues ya solamente la conclusión, que es Y es igual a 144 menos 69E a la menos 1, 69 a la E a la menos 1, que es igual a 118,62 libras de sal que entran en una hora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quitó la pantalla o porque ya no se ve? ¿Ya no se ve? Sí, la dejaste de compartir. Ah, perdón, maestro, es que estoy en mi laptop, estoy en la de mi hermano. Está bien lento. ¿Se ve de nuevo? Ya. Sí. En esa mera te quedaste. Bueno, aquí pues era nada más les decía que pues, es integrar y pues, ya está la conclusión de.
Ok, chicos, ¿alguien más tiene alguna otra duda, alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Gracias, Elías. De nada. Ahora sí ya, si quiere dejar de compartir. Seguimos con Cristian Rojas Juárez y le toca la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. Cristian Rojas. Yo mero. Ok, Cristian. A ver. Sí, se ve bien, no se ve lagueado ni nada. Está bien, Cristian. Ok. Bueno, a mí me tocó ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. Primero vamos a empezar con el concepto y la expresión matemática. El concepto dice que la ley pues, sería la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que lo rodea. En este caso aquí tenemos en la expresión matemática la diferencia de temperatura con respecto al tiempo. Aquí tenemos lo que sería la proporcionalidad por el cambio de la temperatura con la que se encuentra el cuerpo menos la temperatura del medio. Pero ahí sería una expresión matemática. Para convertirlo en una ecuación matemática, lo único que tendremos que hacer sería igualar nuestra diferencia de temperatura con respecto a nuestro tiempo y agregando una constante para así poder poner un modelo matemático. Ya con el modelo matemático podemos empezar a resolver la ecuación y lo vamos a resolver por el método de variables separables. Aquí tenemos nuestra diferencia de temperatura con respecto al tiempo, entonces lo que vamos a hacer sería pasar nuestra diferencia, nuestro dt hacia el otro lado y ya por último pasar lo que sería la resta de la temperatura menos la temperatura del medio al otro lado y ya tendríamos nuestra ecuación para hacerla en variables separables. Ya lo único que sería evaluarla más bien hacer ¿cómo se llama? La ecuación y nos quedaría de esta forma. Y ya al integrarlas nos quedaría que sería el logaritmo natural de la temperatura menos la temperatura del medio, que sería igual a la constante por el tiempo más nuestra constante de integración. Pero de esta forma sería nada más la solución implícita. Entonces lo que nosotros queremos sería la solución explícita. Para eso vamos a continuar y vamos a agregar, para eliminar los logaritmos, agregar una e elevándolo al logaritmo y nuestra igualación. De esta forma las eliminaríamos y nos quedaría de esta forma. Temperatura menos la temperatura del medio sería igual a e al exponente de la constante por el tiempo por e a la constante. Y de esta forma lo tendríamos de este lado. Lo puse dos veces. Pero al eliminarse tendríamos que como se está elevando la e a una constante, nos quedaría como otra constante, ya que no tenemos pues el resultado de esta constante. Entonces al último nos quedaría nada más como una c y ya lo pasaríamos de este lado. Y ya para tener nuestra solución explícita, nada más pasaríamos al otro lado sumando la temperatura del medio y de esta forma ya tendríamos nuestra ecuación de nuestro sistema. Ahora, para encontrar lo que sería la constante c y la constante k, lo que haríamos sería en un ejemplo. Por ejemplo, tenemos en este problema que un niño sale de bañarse a una temperatura inicial que sería en el tiempo cero de 57 grados, mientras que la temperatura del medio es de 13 grados. A los 3 minutos él se encuentra a 25 grados y entonces ya con esto empezaríamos a calcular para encontrar primero nuestra c. Lo que haríamos sería igualar nuestra temperatura como lo tenemos aquí en nuestro tiempo cero, que sería 57 grados,
y ponemos de este lado nuestro tiempo, y como sabemos, pues se eliminaría, se convertiría en 1, y ya nada más tendríamos nuestra constante sola, nuestra constante C, más 13. De esta forma nada más lo pasamos al otro lado, y nos quedaría con 44, que se encontraría a 44 grados. No, digo, 44 sería nuestra constante C. Entonces, ya una vez con la constante, lo que hacemos sería encontrar nuestra constante K. Pues lo único que haríamos sería sustituir, pero esta vez con lo del tiempo 3 a los 3 minutos. Entonces tendríamos que 25 sería igual a 44 por Euler al exponente K por 3 más 13. Nos quedaría de esta manera, 25 menos 13, 12. Nos quedaría 12 sobre 44 es igual a Euler a las 3 sobre K, digo por K. Y ya nada más empezaríamos a eliminar otra vez lo que sería el Euler, poniendo el logaritmo. De esta manera nos quedaría el logaritmo de 12 sobre 44, logaritmo natural, sería menos 1.299, y luego sería igual a 3 por K. De esta manera ya nada más pasamos el 3 al otro lado dividiendo, y nos daría este resultado. Entonces, nuestra ecuación en nuestro problema sería, nuestra función, perdón, sería temperatura es igual a 44, que sería nuestra primera constante, por Euler a la menos 0.433 por multiplicado por el tiempo, más 13 grados. Y de esta manera, si lo empezamos a graficar, podemos observar en esta gráfica que en el tiempo cero, aquí, bueno, lo voy a poner más grande, en nuestro tiempo cero se encuentra en los 57 grados que había dicho antes, y como y calculamos a los 3 minutos, bueno, los 3 minutos teníamos que se encontraba en 25 grados, y como podemos ver está en 3 y 25, y podemos observar que más o menos a los 11 minutos ya empezaría a igualarse la temperatura con respecto al medio ambiente, y ya a los 16 minutos ya estaría a la misma temperatura. Y pues ya eso sería todo el problema de mi parte. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, excelente, Cristiane, gracias. Ahí está. Muy bien. Ahora sigue Elías Irán Ramírez Vela. Aquí estoy, maestra. Ah, muy bien. Elías nos va a presentar propagación de una enfermedad. Ok. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Ok. Esperen. Bueno, yo les voy a presentar de la propagación de enfermedades. Al estar realizando esta exposición tuve muchas dudas, ya que al estar investigando sobre modelos para propagación de enfermedades, encontré bastantes modelos diferentes. Entonces, el principal que encontré es el modelo CIR. El modelo CIR es un modelo basado en 3 ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales que no posee una solución explícita, pero que puede ser tratado usando diversas herramientas matemáticas. Es el modelo más básico que explica la evolución de una enfermedad infecciosa. Esta fórmula fue propuesta en 1927 por Kendrick y McCormick, organizando la modelización moderna de epidemias. Algunos tipos de modelos CIR que encontré es el modelo CIR normal, que ahorita es el que hablaré ahorita en un momento. El CIR que incluye los nacimientos y difusiones, lo explicaré.
El CIR con difusión es el que incluye las densidades de población en los diferentes puntos de algún lugar. Y el CIR con nacimiento y difusión, pues es el que incluye las densidades y los nacimientos en ese lugar. Y el último es el algoritmo CIR con difusión. Este es similar al anterior, pero este se incluye con otro método que se llama el método IMEX, que es un método que tiene funciones explícitas y no explícitas al mismo tiempo en una sola ecuación. Así que, ya viendo los tipos de CIR, nos vamos con el modelo de CIR. El modelo CIR es un método que nos permite calcular y decir una cantidad de susceptibles, infectados y recuperados con esa misma ecuación. Este modelo se basa en 3 ecuaciones diferenciales ordinarias, donde sus variables son estas 3. La S es la cantidad de susceptibles a infectarse, la I es la cantidad de infectados y la R es la cantidad de recuperados. Ahí porque es su sigla CIR. Entonces, las fórmulas que se utilizan para este método son estas 3. Una es para calcular la cantidad de personas susceptibles a enfermarse conforme va pasando el tiempo. Y aquí también hay otro para ver la cantidad de infectados conforme al tiempo y la cantidad de recuperados conforme al tiempo. En este método no considera si hay una vacuna, si hay nacimiento, la tasa de mortalidad o cosas extras, no lo incluye. Pero lo que sí podemos ver es esta variable, la beta, y la variable v. La variable beta es la tasa de infección que hay, que hay en el problema dado, y la v es la tasa de recuperación que está también en un problema dado. Entonces, viendo estas 3 ecuaciones con estas igualdades de la derecha, que en el tiempo inicial pues todos tienen un valor inicial en el problema, pues ahora nos vamos les voy a dar un ejemplo de cómo se utilizaría este modelo. Un ejemplo sería, por ejemplo, la epidemia de gripe en un internado inglés. Este problema nos menciona que en un lapso de 2 semanas la gripe contagió a 512 personas de 763. También nos da una pista de que un joven de Hong Kong tardó 2 días en recuperarse de esa gripe. Con estos datos podemos deducir valores iniciales, ya que no menciona cambios de crecimiento de población, no menciona cuántas personas contagiadas hubo en un inicio, así que es un problema ideal para aplicar el modelo CIR. Las variables iniciales que podemos ver es que siempre para que se propague una enfermedad debe haber un infectado en el día, aquí me equivoqué, en el día 0, no en el día 1. Y pues bueno, en infectados en el día 0 solo hay una persona. Las personas susceptibles a contagiarse en el día 0 son 762. ¿Por qué? Porque son las susceptibles menos las personas que ya han sido infectadas, y las susceptibles en el problema nos dicen que son 763. Recuperados en el día 0 pues no hay ninguno. Y la tasa de recuperación, gracias al dato del joven de Hong Kong que tardó 2 días en recuperarse, podemos hacerlo así: 1 sobre la cantidad de días que tardó, y esto nos da una cantidad de 0.5. Esa es la tasa de recuperación. Lo único que nos faltaría para completar las variables de nuestra fórmula sería la variable beta, que es la tasa de infección del lugar. Para sacar esa variable, utilizamos la segunda ecuación que
que les mostré anteriormente. No sé si quieran revisarla de nuevo. Bueno, tenemos esta ecuación. Vamos a sacar beta, así que la despejamos en esa ecuación. Ya tenemos, como ya dijimos anteriormente, las personas susceptibles en el día 0 y las personas infectadas en el día 0. Lo único que nos faltaría sería esta variable que es I' en el día 0. Para sacar esa variable, lo que se puede hacer es este método que, bueno, este método de cálculo que nos dan al inicio a todos, no me acuerdo el nombre, perdón, maestra, dándonos de resultado 2. Ya habiendo sacado ese resultado, podemos deducir que los susceptibles son 762, infectados 1, así que abajo va 762, y con este resultado 2 lo sustituimos y sacamos que beta es 2 sobre 762, o en decimales es igual a 0.0026. Ya habiendo sacado las variables, ahora sí nos vamos con lo que serían los datos que nos da, que hubieron reales en ese momento, ya que aquí vemos los datos reales de infectados en ese momento. Ahorita vamos a comparar nuestros resultados del modelo SIR con los resultados reales que hubo en el problema. Al analizar el problema, ya habiendo sacado las cuatro variables, que sería, las dos variables beta y v, que beta, si ven en la parte superior izquierda, es igual a 2 sobre 726, no, sobre 762, y v es igual a 0.5. Con estas dos podemos utilizar las variables que teníamos en este lugar, en esta ecuación. Más que nada la ecuación de infectados conforme al tiempo, ya que en esta se incluye indirectamente las dos fórmulas restantes, ya que los infectados conforme al tiempo es beta por los susceptibles en el tiempo, por la cantidad de infectados en ese tiempo, y la cantidad de susceptibles es lo mismo, pero negativo. Y al final sale la tasa de recuperación por la cantidad de infectados, y es lo mismo que la cantidad de recuperados conforme al tiempo, pero negativo. Así que casi todo se basa en esta ecuación del medio. Habiendo integrado esa ecuación, en mi caso, me dio de resultado esta ecuación, que es I con respecto al tiempo es igual a Euler elevado a la t por beta por la cantidad de susceptibles menos la tasa de recuperación más c. Habiendo hecha esta ecuación, lo único que nos quedaría pues sería sacar esta variable c que tenemos aquí, que es sencilla entre comillas, ya que tenemos los valores iniciales, el tiempo 1, beta que es 0.0026, la cantidad de susceptibles en el tiempo 0, que es 762, menos la tasa de recuperación, que es 0.5. Si calculan todo esto, les va a dar un resultado de 1.4812. Entonces, ya viendo eso, pues sustituyes la C por 1.4812. Esto nos quedaría ya sustituido, sería Euler elevado a la T por
beta por S menos V y todo esto menos 1.48. Bueno, aquí ya no me cabe el 8, pero ahí está. Bueno, esto es igual a I con el paso del tiempo. Si vamos calculando estos datos, nos va a salir más o menos lo siguiente. Cuando tú calculas una disculpa. Cuando tú calculas esto y lo comparas con estos datos, en el método SIR, en el día 1, por ejemplo, me sale una aproximación de 2.6, vamos a dejarlo así, salen más decimales. En el día 2 sale una aproximación de 7.5, todos estos datos que estoy poniendo son redondeados. Todo utilizando esa fórmula anterior. Hasta llegar al día 14, que te queda más o menos como un 6 punto algo. No me acuerdo bien ahorita, si quieren lo calculo en las dudas. Pero esto sería todo por mi parte. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿No? Bueno, muy bien. Gracias. Espera. Sí, diga. ¿Ya no? ¿Siempre no? No, sí, maestra. Es que sí, no, diga. no se levantaba la mano. ¿Qué eran los números que escribió como en morado? Los números en morado. Casi no se veían. Sí. Ok. Déjame ver si los escribo más grande aquí. Era la evaluación en la ecuación que él sacó. La Sí. de CIR. Los que estaban en la tablita era la realidad. Y los que estaban con morado era lo que sacó en la ecuación del CIR. Sí, era nomás la comparación de los infectados que realmente hubieron en esa epidemia y lo que predijo el modelo SIR. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? ¿No? Muy bien. Gracias, Elías. Listo, maestro. Muy bien, ahora seguimos con Andrés Hernández. Sí, aquí. Muy bien, Andrés nos va a hablar del decaimiento radiactivo. Sí. A ver. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve, listo. Ok. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es el decaimiento radiactivo, modelos matemáticos y la aplicación de ecuaciones diferenciales. Primero voy a dar una explicación rápida de lo que es el decaimiento radiactivo, antes de describir el modelo. El decaimiento radiactivo, nosotros cuando tenemos isótopos, hay algunos isótopos que no son estables o que son radioactivos. Cuando los isótopos son radiactivos, estos tienden a perder masa para convertirse o transformarse a isótopos más estables. Aquí, por ejemplo, tenemos en la imagen de la derecha el carbono 14, el cual es radiactivo o inestable, es lo mismo. Entonces, a lo largo del tiempo, si nosotros tuviéramos una masa de carbono 14, con el tiempo se iría convirtiendo poco a poco en carbono 13, porque es más estable. Acá a la izquierda tenemos otro ejemplo, en donde tenemos un átomo de nitrógeno, y arriba tenemos el número de protones y el número de neutrones, y vemos cómo pierde un protón y 2 neutrones, pierde masa,
para convertirse en un átomo de carbono 11. Entonces, a este proceso en el que van perdiendo masa para convertirse en algo más estable, se le conoce decaimiento radiactivo o desintegración radiactiva. Entonces, nosotros tenemos en la ecuación que podemos ver arriba, o bueno, el diagrama, tenemos N, que es la masa, tenemos T, que es un tiempo en años. Entonces, lo que podemos ver es que después de ese cierto tiempo T años, la masa se reduce a la mitad. La masa siempre se va a reducir de forma constante, por lo tanto, teníamos una masa N. Después de los T años, se redució a la mitad. Entonces, cuando vuelvan a pasar esos T años, se va a volver a perder la mitad de lo que teníamos, es decir, se va a reducir a un cuarto. Entonces, en base a esto, podemos deducir la fórmula que la cantidad de masa respecto al tiempo es igual a menos la constante K por N. Entonces, con esto, podemos aplicar ya las variables separables. Entonces, recordemos que para aplicar variables separables lo que tenemos que hacer es poner todas las variables de un lado, separarlas, luego eso lo integramos y después lo convertimos a solución implícita para dejar todo en función de algo. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es separar las variables. Entonces, aquí hacemos un despeje. La n que tenemos a la derecha la podemos pasar a la izquierda dividiendo y el dt que tenemos a la izquierda dividiendo lo podemos pasar a la derecha. De modo que nos queda dn sobre n es igual a menos la constante k por dt. Una vez que ya tenemos las variables separadas, lo que tenemos que hacer es integrar, que nos quedaría el logaritmo natural de n es igual a menos k por t más una constante c. Ahora ya tenemos aquí la función integrada, separada e integrada. Ahora lo que tenemos que hacer es dejarlo en función de n, que es la masa. Entonces, para esto lo que hacemos es aplicar la e. Bueno, si aplicamos la e para despejarla, entonces nos queda que n es igual a e a la menos k por t más e a la c. Pero recordemos que si tenemos una e con un exponente constante, eso es igual a la constante. Entonces nos queda que la constante c por e a la menos k por t es igual a n. De esta manera ya tenemos aplicado el proceso de las variables separables para encontrar a qué es equivalente la masa. Sin embargo, todavía tenemos la incógnita de qué es la constante c, cuánto vale y cuánto vale la constante k. Para encontrar cuánto vale la constante c, resulta que c es igual a la masa inicial. Y acá tenemos arriba la comprobación, arriba a la derecha. Si la masa inicial, es decir, n de 0, es igual a c por e a la menos k por 0, es decir, la fórmula que acabamos de obtener por variables separables, la evaluamos en 0, de modo que nos queda eso, c por e a la menos k por 0. Arriba menos k por 0 es 0, por lo que nos queda c a la e a la 0. Pero e a la 0 es 1, por lo que simplemente nos queda c. Entonces de aquí ya deducimos que la constante c es igual a la masa inicial. Y la reemplazamos en la fórmula que habíamos sacado por variable separable y tenemos que n es igual a la masa inicial por e elevado a la menos k por t. Ahora simplemente nos queda encontrar el valor de la incógnita k. Esto lo podemos deducir de nuevo de lo que tenemos de acá arriba. Vemos que la masa inicial a lo largo del tiempo t se va a reducir a la mitad. Entonces podemos decir que la masa inicial, bueno, igualamos a la fórmula que teníamos, vemos que la masa inicial por e a la menos k por t es igual a un medio de la masa inicial. Aquí simplemente estamos representando esto que tenemos acá arriba, que después del tiempo t la masa se reduce a la mitad, pero con la expresión que logramos sacar. Entonces a partir de aquí ya nada, lo único que queda es despejar k. ¿Qué pasa eso? La n inicial la pasamos a la derecha dividiendo, por lo que se cancela y nos queda únicamente e a la menos k por t es igual a un medio. De aquí aplicamos logaritmo natural a todo para quitar esa e que tenemos ahí y nos queda que menos k por t es igual al logaritmo natural de 1 sobre 2.
Pero hay una propiedad de logaritmos naturales que cuando tenemos una división podemos separarla en una resta de logaritmos naturales. Aplicamos esa propiedad y nos queda que menos k es igual al logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de 2. Y ya de una vez pasamos la t dividiendo. Y otra propiedad de los logaritmos naturales es que el logaritmo natural de 1 es igual a 0, por lo que menos k quedaría igual a menos logaritmo natural de 2 entre t. Ahí ya se cancelan los menos y nos queda por tanto que k es igual al logaritmo natural de 2 sobre t. Y entonces ya podemos reemplazar el valor de k en la ecuación que tenemos aquí. Y nos queda que la cantidad de masa a lo largo del tiempo es igual a la masa inicial por e elevado a menos el logaritmo natural de 2 sobre el tiempo t mayúscula por t minúscula. A este t mayúscula, que es el tiempo que tarda la masa en reducirse a la mitad, se le llama tiempo de vida media. Entonces, ya con esto tenemos estas dos fórmulas. Aquí es la misma. La única diferencia es que si nosotros podemos conocer t, podemos multiplicar esto y nos quedaría así. Pero estas dos fórmulas son las mismas, podemos usar cualquiera. Entonces, ya con esto podemos resolver cualquier problema que nos pongan, siempre y cuando nos den la cantidad de datos necesarios. Y bueno, voy a proceder a hacer el ejercicio que dice: si una masa radioactiva reduce su masa a una tercera parte en 30 años, ¿cuál es su vida media? Recordemos que la vida media es la t, es esta t. Entonces, ya con esto tenemos que interpretar el problema. Dice, si una masa radioactiva reduce su masa a una tercera parte en 30 años, es decir, que dentro de 30 años, N0 va a ser igual a un tercio. Lo tenemos a la izquierda. Y luego, esos 30 años también lo reemplazamos en la fórmula que logramos sacar antes. Sería N0 por E elevado a todo esto por 30. Recordemos que miren, aquí teníamos la T. Ya simplemente lo reemplazamos por los 30 años. Luego podemos ver que aquí nosotros tenemos una igualdad de N a la 30. Por lo que podemos decir que estas dos fórmulas son iguales. De esta manera ya tenemos una igualdad de la que podemos despejar t, es decir, el tiempo de vida media. Lo único que tenemos que hacer es pasamos el n inicial lo pasamos a la derecha dividiendo, se cancela y nos queda que un tercio es igual a e elevado a todo esto de aquí. Luego, por propiedad, aplicamos logaritmo natural para desaparecer esta e de aquí y nos queda que el logaritmo natural de un tercio es igual a menos 30 por logaritmo natural de 2 sobre t. De aquí volvemos a aplicar esa propiedad que vimos antes de logaritmos naturales cuando es una fracción que se convierte en la resta. Y nos queda que el logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de 3 es igual a menos 30 veces el logaritmo natural de 2 sobre t. Luego recordemos de nuevo que el logaritmo natural de 1 es igual a 0, por lo que nos queda menos logaritmo natural de 3 es igual a menos 30 veces el logaritmo natural de 2 sobre t. Y de aquí ya simplemente lo que podemos hacer es t se pasa a la izquierda multiplicando y menos logaritmo natural de 3 se pasa a la derecha dividiendo. Este menos del logaritmo natural de 3 se cancela con este menos y por tanto nos queda que t es igual a 30 veces el logaritmo natural de 2 sobre el logaritmo natural de 3. Si nosotros hacemos esto en la calculadora, podemos ver que t es igual a 18.93 años. Esto ya redondeado. El valor exacto sería este de aquí. Pero ya redondeado con la calculadora sería 18.93 años. Y bueno, esa sería la solución del problema. En estos problemas, generalmente lo que nos en decaimiento radiactivo, lo que nos van a preguntar es siempre nos van a dar o el tiempo de vida medio, o la masa inicial, o el tiempo que tardamos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es saber interpretar el problema, lo que nos está diciendo. Por ejemplo, aquí los interpretamos para sacar esta igualdad. Y a partir de ahí ya lo único es despejar y despejar y aplicar propiedades hasta lograr encontrar lo que nos pide el problema. Y ya, eso sería todo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No?
Muy bien. Gracias, Andrés. Sí, de nada. Ok, ahora seguimos con Adrián Ruelas. Sí, aquí estoy, maestra. Muy bien. Adrián nos va a hablar de dinámica poblacional. Ahí le voy, ¿eh? Sí, está Nada bien. más cargue esto. Ah, a ver. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve? No. Sí, ok. Ok. Bueno, yo soy Adrián Rolas. Le voy a hablar de la dinámica poblacional. No, le voy a explicar lo que es un modelo matemático. Un modelo matemático es una Nada más que representación. todavía no compartes pantalla, Adrián. Ah, caray, no. Ahí me dice ya cuando Sí. O a ver, ¿alguien más, chicos, tienen la pantalla, ven la pantalla de Adrián? No, aún no se comparte. No, Ok. A ver si se ve. Ahí está, maestra. Sí, ahí ya está. Ok. Muy bien, bueno, pues yo les voy a hablar de la dinámica poblacional. Pero antes de todo les quiero ahí compartir algunas definiciones, como es la del modelo matemático. Un modelo matemático es una representación simplificada a través de ecuaciones, funciones o fórmulas matemáticas de un fenómeno o de relación entre dos o más variables. Los modelos y la realidad están relacionados a través de dos procesos, la abstracción y la interpretación. La abstracción nos obliga a encontrar cuáles son los elementos más importantes del problema y cuáles son los accesorios para saber si un elemento es o no importante. Tendremos que ver su efecto relativo en la evolución del sistema. Aquí la evolución del sistema nos quiere decir que es cómo cambia el tiempo, ¿no? En la interpretación debemos de entenderla como la manera en que las componentes del modelo, parámetros y variables, y su comportamiento pueden estar relacionadas con las componentes, características y comportamiento del sistema real que queremos modelar. La dinámica poblacional es lo que estudia la composición de una población de la misma especie, número de individuos, edad, sexo, etcétera, y sus variaciones a lo largo del tiempo. El estudio de parámetros demográficos como la supervivencia, el éxito reproductor, la distribución o la dispersión, o sea, la emigración y migración, nos permiten conocer e identificar el futuro de una determinada especie, así como detectar aquellos puntos donde es conveniente actuar para asegurar el mantenimiento de la población. El modelo de Malthus es el que yo encontré porque pues hay varios, de hecho. Es un modelo discreto. Cuando decimos que es un modelo discreto se caracteriza porque las variables independientes solo toma algunos puntos en la recta real. Si tomara todos los puntos, todos los valores en un intervalo, sería un modelo continuo. Bueno, este es usado en el contexto biológico, es el modelo poblacional de Malthus o modelo malthusiano, el cual establece que una población aumenta su tamaño en una tasa proporcional al número de individuos presentes en cada instante de tiempo. Bajo este supuesto, las tasas de natalidad y mortalidad siempre permanecerán constantes, con lo cual la población siempre aumentará su tamaño. Sin embargo, este modelo no puede ser indefinidamente válido, ya que llegará un momento en que los recursos alcancen su límite, acortando la tasa de crecimiento, pero puede ser apropiado en el corto plazo. Aquí también entrarían las variables como cuando si la población es presa de algún depredador, la cultura de la población, influyen muchos factores.
En el caso de las poblaciones humanas, el crecimiento exponencial se puede sostener por periodos largos si los recursos aumentan a medida que crece la población mediante el desarrollo tecnológico. El modelo exponencial de Malthus parte del supuesto de que la población se caracteriza por tener periodos de reproducción estacional, con lo cual se establece que la población en un instante t+1 depende directamente de la población existente en el instante t, lo que permite establecer una sucesión como se muestra en la ecuación 1. La ecuación 1 nos dice que nt+1 es igual a f de nt. N0 aquí es el tamaño inicial de la población, que sería igual a 0, ¿no? Y aquí, para explicarlo un poquito mejor, se vio el crecimiento bacteriano, ya que el crecimiento bacteriano crece exponencialmente, muy, muy rápido y no tiene tantos factores que le puedan afectar. Sí, aquí, como dice aquí, para un mejor entendimiento del modelo exponencial de Malthus se puede considerar el caso de un crecimiento bacteriano, suponiendo que se tiene una población de bacterias y que cada 20 minutos la población existente se duplica. Además, teniendo en cuenta que el número inicial de individuos es 100, bajo estas condiciones se pueden obtener los tamaños poblacionales que se muestran en la tabla. Aquí vemos que el tiempo empieza a 0 y el NT, que es el tamaño inicial, en el tiempo 0 es 100, en el tiempo 1 es 200, en el tiempo 2 es 400 y así se va duplicando, ¿no? De acuerdo a los datos registrados en la tabla anterior, se puede encontrar una relación entre el tiempo y población de bacterias. Por ejemplo, en la ecuación número 2 se relaciona la cantidad de bacterias en un tiempo inicial n0 y de forma sucesiva se hace para los otros tiempos como se evidencia en las ecuaciones 3 a la 5. Aquí podemos ver en la ecuación número 2, la población inicial es igual a 100. N1 es la población en el tiempo 1 es igual a 200, que es lo mismo que 2 por 100, que es igual a 2 por la población inicial, y así sucesivamente, ¿no? Luego, para este caso en particular T1 se obtendrá la ecuación 6. ¿Sí cambió? Okay. La ecuación 6 recibe el nombre de ecuación recursiva porque es una regla que se aplica de forma repetida para ir de un intervalo temporal al siguiente. De esta forma, la ecuación 6 define el tamaño de la población recursivamente. Sin embargo, la ecuación 6 se puede apreciar a partir de los valores tabulados exponencialmente, como se muestra en la ecuación 7. Aquí nt es igual a 100 por 2 a la t, cuando n0 es igual a 100, o sea, aquí 2 a la t vamos exponenciando el 2 por el tiempo, ¿no? Es decir, que una forma general de tipo recursivo de crecimiento tendrá una ecuación recursiva, como se muestra en la ecuación 8. T+1 es igual a RNT. En la ecuación 8, el factor R es necesariamente un valor real positivo e indica el factor de crecimiento de la población empleando un razonamiento análogo al realizado en la ecuación 8. Se deduce la ecuación 9 con valores tabulados exponencialmente. NT es igual a R a la T por N0, con N0 igual al tamaño inicial de la población. La ecuación 9 representa un modelo algebraico que permite estimar el tamaño de la población en cualquier instante de manera directa, reemplazando valores para la variable t. Puesto que R es una constante positiva, conviene analizar 3 casos. Cuando R está entre 0 y 1, cuando R es igual a 1 y cuando R es mayor a 1. En el caso 1, se obtiene que el tamaño de la población se reduce en cada intervalo de tiempo. Esto se puede observar con claridad en la figura 1. Cuando aquí lo que nos trata de explicar la gráfica es, por ejemplo, si R fuera 0.5 y lo volvemos a multiplicar por 0.5, nos va a dar un número más pequeño. Y si lo volvemos a multiplicar por 0.5, nos va dando otro número más pequeño, así hasta que llega a lo mínimo, ¿no? En algún punto va a llegar a 0.
Paso 2. Se tendrá que el tamaño inicial de la población se mantendrá constante en cada intervalo de tiempo. Aquí lo que esta gráfica nos trata de decir es que cuando R es igual a 1, siempre se va a mantener en el mismo número. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, 2, si fuera R, 2 a la 1, nos va a dar 1. Si fuera, perdón, 1 a la 1 nos da 1. 1 al cuadrado nos da 1. 1 al cubo nos da 1 y siempre nos va a seguir dando 1. Paso 3, se tendrá que la población aumentará su tamaño en cada intervalo de tiempo creciendo sin un límite cuando R es mayor a 1. Por ejemplo, en el caso que le estaba poniendo ahorita de las bacterias, se tomó como base el número 2. Entonces, si vamos aumentando exponencialmente el número 2, iba subiendo los números, ¿no? Hay que tener en cuenta que biológicamente una población no mantiene un único comportamiento a lo largo del tiempo, pues su dinámica de crecimiento no solo depende de las tasas de natalidad y mortalidad, sino que también debe tenerse en cuenta que el crecimiento poblacional puede estar limitado por condiciones ambientales desfavorables, por la competencia, por recursos limitados o por ambas situaciones. Aquí les quise como que una explicación sobre las ecuaciones. El modelo de Malthus establece que la tasa de crecimiento de la población es proporcional a la población. Esto se puede representar mediante la siguiente ecuación diferencial. Cuando la derivada de n con respecto a t es igual a Rn, donde dn respecto a t representa la tasa de crecimiento de la población, R representa la constante de proporcionalidad y N a la población. Si la población es denotada por N0, entonces tenemos la siguiente ecuación diferencial de valor inicial de la derivada de N con respecto a T es igual a Rn con N0, o sea, la población inicial a 0. Esta ecuación diferencial puede ser resuelta por el método de variables separables. Aquí la ecuación originalmente era la derivada de n con respecto a t igual a Rn. Entonces aquí lo que hicimos fue sustituir la t, estaba dividiendo, la pasamos multiplicando, y como la n estaba multiplicando, la pasamos dividiendo. O bien, logaritmo natural de n igual a Rt más c. Esto está así porque si hacemos la integral de dn sobre n, recordemos que la fórmula de esta sería como una fórmula de u sobre u, ¿no? Entonces du sobre u es igual al logaritmo natural de u. Y Rt más c es haciendo la integral de r de t, donde sacamos r es una constante. Y la derivada de t es t. Entonces, si multiplicamos la integral, la constante por la integral de t, pues Rt más una constante, ¿no? Despejando n se obtiene n igual a e a la Rt más c, que es igual a e a la Rt por e, por e a la c. Recordemos que cuando un exponente está sumando, bueno, la suma de dos exponentes lo podemos separar como el producto de esa suma, ¿no? Cuando t es igual a 0, se tiene que n es igual a n0, por lo tanto, n0 es igual a e a la 0 por e a la c, que es igual a e a la c. E a la 0 pues, es 1, así que no lo tendremos que poner necesariamente, ¿no? Así la solución al problema del valor inicial anterior es n es igual a n0 por e a la Rt. Y sería todo. Ok, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Muchas gracias, Adrián. Excelente. Aquí le vamos a parar. Ya solamente faltaron 2 compañeros, pero ya no vamos a alcanzar en el tiempo.
Entonces, aquí le vamos a dejar el jueves, es importante, chicos, solamente van a exponer estos 2 compañeros y si tienen dudas, acuérdense que después del jueves yo ya no los veo, bueno, ni ahorita, ¿verdad? Bueno, ya no estoy con ustedes, entonces, cualquier duda que tengan para el examen el jueves, ¿sale? Porque el martes del examen no nos vamos a conectar. ¿Sí, Adrián? ¿Sí vieron mi presentación? Sí se vio. Y sí se iba moviendo en tiempo, ¿ok? Ok. Ya ves que por ahí preguntaste, ¿sí se movió? Sí se estaba moviendo en tiempo. Como se me trabó la computadora y no escuchaba nada. Pensé que Ok. había compartido. No, sí se compartió y sí se estuvo moviendo junto contigo. Ok, muchas gracias. Sale de nada. Entonces les decía, chicos, hay que estudiar para el jueves dudas, ¿sale? Dudas que tengan, las contesto el jueves. El martes del examen ya no contesto dudas, ¿sale? Recuerden que el examen va a estar solamente abierto entre el horario de clase de 9 a 11. Muy bien, si ya no tienen ninguna otra duda, ninguna pregunta, nos vemos el jueves. Maestra. ¿Sí? Por ejemplo, en el examen, el procedimiento, si no nos va a pedir o nomás vamos a responder las cosas que vienen en el examen. Mire, todavía no lo hago el examen, entonces todavía no sé. Yo creo que para el jueves ya lo hice, el jueves les digo cómo va a estar el rollo, ¿sale? Ok. Si solamente contestan el examen, si va a ser de opción múltiple, si voy a pedir evidencia o todos los detalles del examen, yo creo que ya se los doy el jueves. La verdad, ahorita no lo he hecho, entonces no le mentiría, ¿sale? Ok, maestra. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Yo, maestra, pero es más sobre la clase en sí, no sobre lo que acaban de explicar mis compañeros. Sí, dígame. Es que sabe que a mí me gustaría que usted cambiara un poco la forma de dar la clase, porque por lo menos a mí se me complica demasiado esta clase. Por ejemplo, cuando usted no nos deja ni grabar la clase y tampoco nos deja revisar el material que comparten las clases, se me hace más complicado cuando hago la tarea, porque por ejemplo hay veces que sí le entiendo a lo que explica, pero al hacer la tarea no le entiendo y luego checo mis apuntes y tampoco. Entonces tengo que buscar en Google o pues hacer algo, pero se supone que eso es como la última opción, ¿no? O sea, para eso está la clase, ¿no? Para ver esos temas, o sea, no para buscarlos en Google. Y se me haría más fácil así, que si alguien no le entiende algo, pues simplemente checa los recursos de la clase, los ve y ya entiende más fácil. ¿Ya? Sí, ya. Ok, mire, Luis, tomar en cuenta su comentario, pero déjemelo bajo de la nube. No, ustedes ya son universitarios y ni siquiera de primer semestre. Entonces, ya son de semestres avanzados y ya deben de saber que la responsabilidad de qué tanto aprendes es tuya, no del maestro. ¿Sí? A lo mejor los maestros estamos para que no se vayan por otro camino, para guiarlos, para decirles, ¿sabes qué? Eso está bien, eso está mal, ese no es el medio, etcétera, etcétera. Nosotros les brindamos herramientas, sí, pero nunca las herramientas que un maestro te brinde son todas las herramientas que tú puedes utilizar. Y discúlpame, pero no, nunca debe ser tu última opción.